disculparme un poco porque me van a escuchar la voz algo afectada. Espero que eso no interfiera precisamente en el mensaje que quiero compartir hoy con ustedes. Pero bueno, es lo que el Señor permitió que pasara y bueno, vamos a aprovechar este momento de edificación. Así que bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial que tiene que ver con el discípulo, o el discipulado, mejor dicho. Y tiene como título una pregunta: ¿somos discípulos de Cristo? Yo sé que muchos seguramente dirán, por supuesto que lo somos, ¿sí? Pero vamos a entrar un poquito en detalle para que nosotros de alguna manera podamos evaluar nuestra situación espiritual. Yo sé que en términos espirituales no es muy común que nosotros nos sentemos y nos replanteemos cómo estamos, ¿sí? Si estamos avanzando, si hemos retrocedido, si estamos estancados. Son cosas que por lo general no hacemos. Tal vez lo podemos hacer en términos laborales, académicos, entre otros, pero muy pocas veces podríamos sentarnos a realmente evaluar cómo está nuestra situación con Dios, cómo estamos espiritualmente. Así que la idea de eso también es ver cómo, siendo nosotros discípulos de Cristo, realmente reflejamos ese crecimiento espiritual. Y quiero empezar con esta frase o esta cita, que es de una novela posapocalíptica de Michael Hoff, ¿no? En donde quiere reflejar un comportamiento cíclico en el ser humano, ¿sí? Y dice así: los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles, y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Esta cita me hizo recordar mucho la situación de Israel. Es algo similar, ¿no? O no recordamos que en los momentos más oscuros de Israel, Dios no levantaba hombres valientes que se levantaban y llamaban la atención precisamente frente a la rebeldía del pueblo de Israel. Y el pueblo se arrepentía, volvía a Dios. Pero ¿qué pasaba cuando volvían esos tiempos, podría decirse, de paz, de abundancia? No se rebelaban nuevamente contra Dios. Entonces nos damos cuenta que muchas veces espiritualmente hablando nos puede pasar eso también en nuestra vida, en donde tal vez una crisis, una situación difícil en nuestra vida nos llevó a los pies de Cristo, nos trajo a Dios. Pero ¿qué pasó cuando tal vez esa situación se resolvió? Cuando tal vez esa enfermedad se curó, o ese problema simplemente se resolvió. ¿Olvidamos a Dios? ¿O le buscamos como le buscábamos cuando necesitábamos de Él? ¿O simplemente asumimos que bueno, ya tengo todo resuelto, ya me puedo encargar yo, Señor, déjame las cosas a mí, tú descansa, quédate allá apartadito de mí, que yo me encargo del resto? Suele ser así, lastimosamente, pero la idea de hoy es justamente que nos demos cuenta de la necesidad que nosotros debemos tener de Dios, a pesar de que estemos por momentos buenos o por momentos malos. Así que bueno, hablando también un poco del discipulado, quisiera mencionar algunas cosas importantes. ¿Alguno sabía acá en qué país del mundo ha crecido más el cristianismo en este último siglo? ¿No? ¿No se pueden imaginar? En China. Sabemos que China, por supuesto, nos supera, ¿no? Por mucho en cantidad de habitantes. Pero es importante también resaltar que China es un país que tiene una ideología política bastante compleja, podríamos así decirlo. Es un país comunista que busca el control total de sus individuos, ¿sí? Limitándolos en su libertad de muchos aspectos, por supuesto incluyendo su libertad religiosa. Si nos damos cuenta y ponemos en evidencia que cuando hay dificultad, cuando hay persecución, cuando hay trabas a nuestra fe, la fe se fortalece y avanza, superando todas esas dificultades. ¿O qué pasa cuando nosotros leemos Hechos?
Hechos es un ejemplo de cómo la iglesia, a pesar de ser perseguida, crecía. Aumentaba el número de creyentes, a pesar de que tenían que hacerlo a escondidas. Tenían que hacerlo sin que nadie, no nadie, sino las personas que justamente los perseguían no se dieran cuenta. O sea que podría decirse que era de alguna manera ilegal frente al Estado que estaba en el momento. Pero recordemos también en palabras de los mismos apóstoles que decían: ¿a quién debemos obedecer? ¿Al hombre o a Dios? En términos de ese estilo, sabemos que nuestra fe debe prevalecer más allá de las prohibiciones que tenga el Estado del momento. Y en China pasa algo similar. Y quiero contarles también una curiosidad que es importante, que yo tampoco conocía. Sabía que la iglesia era perseguida, o sea, que la iglesia tenía sus limitantes, no podía expresarse libremente. Pero hay un cristianismo que es legal en Chile. Pero se van a preguntar, ¿pero cómo así? Ese cristianismo legal podría decirse es una fachada de libertad. ¿A qué me refiero con esto? Es un cristianismo que está bajo la autoridad del gobierno, que tiene que controlar tanto lo que se predica, lo que se enseña, las personas que se reúnen y, por supuesto, que no contraponga o contradiga la ideología, por supuesto, del Estado del momento. ¿Qué quiere decir esto? Que es una fe controlada. Y es una fe que, si de alguna manera enseña algo de la verdad, no la enseña completa. O sea, roba de la verdad. Entonces, al no ser la verdad completa, es algo que los cristianos no van a poder crecer espiritualmente como corresponde, al limitársele en lo que tiene que ver con la escritura completa, con la suma de la palabra de Dios. Porque la palabra muy claramente lo expresa en Salmo 119 cuando dice: la suma de tu palabra es la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando omitimos o sacamos cosas de allí, estamos robándole a la verdad que Dios nos ha dado. Y en este caso, por orden, de alguna manera, del Estado chino, es que no se puede predicar libremente, sino bajo ciertas normas, ciertos estándares que el mismo Estado, por supuesto, baja ante este grupo de cristianos. Entonces, paralelamente, si hay un cristianismo que podríamos decir verdadero, que es un cristianismo, también podríamos llamarlo clandestino, en donde se reúnen a espaldas precisamente del gobierno chino para realmente aprender acerca de Dios, cómo corresponde, más allá que estos principios bíblicos no estén alineados con las ideologías políticas de este país. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que bajo la adversidad es que el cristianismo se fortalece. Nuestra fe realmente es puesta a prueba. Realmente nos damos cuenta si creemos o no en Dios, si estamos dispuestos a sacrificar muchos supuestos beneficios que nos puede dar el gobierno de turno por nuestra fe, o por querer encajar en cierta cultura cediendo nuestra fe. Entonces es importante que nosotros, con esta frase que yo inicié, en donde nosotros muchas veces podemos relajarnos, porque gracias a Dios no estamos siendo perseguidos por creer en Cristo. Podremos ser señalados, tal vez criticados, entre otras cosas más, pero no se nos va a cancelar, ni a torturar, ni a asesinar, como si pasaba en el primer siglo, cuando los cristianos eran prendidos vivos como antorchas para iluminar las calles de Roma. Eran decapitados, torturados, eran lanzados a juegos con leones para divertir al pueblo. Entonces démonos cuenta que más allá de esas dificultades, la gente permanecía fiel a su fe, porque entendía la verdad de Dios y se sometía a esa verdad y recibía las consecuencias cuales fueran que vinieran. Así que bueno, la idea de discípulo es algo que está muy marcada en la Biblia.
Y por supuesto lo vemos claramente ejemplificada en lo que es las enseñanzas de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús cuando empezó su ministerio? Fue ir buscó discípulos. No fue eso lo primero que hizo. Y algo muy distinto a lo que la cultura en el momento enseñaba, donde los discípulos eran los que buscaban a su maestro. Ellos decían, yo quiero que este sea mi maestro. Y se dirigían con una carta donde tenían que hacer todo un trámite, podríamos así decirlo, para que ese maestro lo aceptara a él como discípulo. Pero el caso de Jesús fue diferente. El caso de Jesús fue que él se acercó a quienes él quería que fueran sus discípulos y los llamaba. ¿Y qué hacían ellos? ¿Se negaban? De ninguna manera. Vemos el ejemplo de Pedro y Andrés. Vengan, síganme y los convertiré en pescadores de hombres. Y ellos, no, Señor, espérate que no he terminado de pescar. No, ¿qué dice la Biblia? En el momento dejaron todo y lo siguieron. No tenían duda a quién estaban siguiendo. Así que me gustaría aclarar algunos términos como lo es discípulo y por supuesto disciplina. Y según el chat GPT dice lo siguiente: un discípulo es aquel que sigue una enseñanza, aprende de un maestro y adopta conocimientos o principios. Por el lado de la disciplina, es el conjunto de normas, métodos o prácticas que rigen el aprendizaje y la formación ¿de quién? Del discípulo. Sin disciplina no hay discípulo. Y discípulos sin disciplina, y personas sin disciplina no hay discípulo. No hay discípulos sin disciplina y no hay disciplina sin discípulo. Entonces necesitamos que haya una coherencia entre lo que nosotros creemos y lo que practicamos, que es lo que precisamente queremos hoy tratar de entender en términos de ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Porque no es solo decir sí, yo soy discípulo de Cristo, pero y lo pones en práctica, practicas las enseñanzas, la doctrina, las instrucciones de aquel al que dices ser seguidor. Entonces vamos a entrar un poco más en tema. El versículo que tuvimos la oportunidad de leer hoy, un poco más temprano, de boca de nuestro hermano Daniel, es Mateo 28, ¿no? Lo que se conoce como la Gran Comisión. Y hay varios aspectos importantes que mencionar en ese pasaje. Pero la idea de hoy es enfocarnos en el término discípulos, ¿sí? Y qué es lo que nos hace discípulos y a lo que, por supuesto, somos llamados a ser como discípulos. Así que continuemos. Acompáñenme a la lectura, por favor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose a Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bien, para entrar un poco en contexto, este acontecimiento sucedió después de la resurrección de Jesús, ¿sí? Cuando Jesús muere, ¿no? Recordemos que muchos discípulos se dispersan, por no decir que todos. ¿Por qué? Porque a quien habían seguido, a quien habían decidido ser discípulos por elección propia de Jesús, había muerto. Y ellos quedaron de alguna manera desconsolados, desconcertados, porque él era el Mesías. No entendían concretamente por qué era necesario que él muriera en ese momento. Pero ¿qué pasa? Jesús, después de resucitado, se aparece a sus discípulos y ellos son nuevamente reincorporados en su fe. Recordemos lo que pasa con el evento con Pedro, cuando lo reconstituye, ¿no? La idea de que le dice: ¿me amas, Pedro? 3 veces, así como lo tuvo que haber negado 3 veces, lo reconforta nuevamente y lo trae de vuelta al camino que por supuesto el Señor tenía planeado para él.
Entonces, démonos cuenta que el Señor nos reúne y les expresa este mandamiento que entendemos es de los más importantes como seguidores de Cristo. ¿Y cuál es ese mandato? El Señor en primer lugar les aclara quién es Él, recordando su deidad, su propósito, lo que hizo por nosotros. Cuando les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo soy rey, tanto arriba como acá abajo. Yo soy no solo el creador, el hacedor de ustedes, sino quien debe gobernar sus vidas. Entonces, después de eso, les ordenan. Porque lo que pueden ver allí, que yo he puesto en sombrilla, son imperativos. ¿Qué quiere decir eso? Son órdenes. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y por supuesto remata ese gran mandamiento con algo muy especial, donde dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros en esa dificultad precisamente de enseñar su palabra, porque hay que ser sinceros, no es fácil, no es sencillo. Ser discípulo de Jesús es un sinónimo de sufrimiento, de aflicción, de rechazo. El Señor se los dejó claro a los discípulos, ¿o no fue así? Dice, tendrán aflicciones, sufrirán. Dice, el diablo os ha pedido para zarandearos. Su fe va a ser probada. Nuestra fe es probada y seguirá siendo probada. Porque es necesario. Porque necesitamos afianzar lo que realmente creemos, lo que realmente somos. Porque ser cristiano no es únicamente una postura religiosa. Ser cristiano es una identidad, es lo que somos, es lo que debe dirigir nuestro diario vivir, es lo que debe dirigir nuestras decisiones, es lo que debe dirigir nuestro comportamiento. Que volvemos de vuelta, no es sencillo, especialmente en el mundo en el que vivimos, donde todo lo que afuera vemos va en contra de Dios. Y debemos luchar por eso. Pero debemos entender que lo hacemos porque estamos sirviendo a quien ha creado todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y no solo ha creado eso, sino ha entregado lo más preciado, su Hijo, para darnos salvación. Él lo entregó todo por nosotros. Y nosotros muchas veces no estamos dispuestos a entregar algunas cosas por nuestro Salvador y Señor. Así que a pesar de que la gran comisión es uno de los principales mandamientos de Cristo para su pueblo, hay un gran número de cristianos que no lo obedecen. Pregunto, ¿cuántos aquí han discipulado a alguien? No es necesario que levanten la mano. Pero démonos cuenta que es un mandamiento del Señor. No lo estoy diciendo yo, Andrés. Estoy leyendo lo que dice Mateo 28. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos cumpliendo? El hacer discípulos tiene que ver con llevar a otros a conocer la voluntad de Cristo y vivir, por supuesto, como Él vivió y como Él ordenó que nosotros viviéramos. Es justamente lo que nosotros necesitamos para llevar una vida plena, una vida en gozo, una vida eterna, porque muchas veces vislumbramos esa vida eterna como que, bueno, morimos y pasamos a esa vida eterna. En términos bíblicos, la vida eterna empieza en el momento en que nosotros comenzamos a conocer a Cristo. ¿Y dónde conocemos nosotros a Cristo? En nuestra muerte,
o en vida. Empezamos a conocerlo en vida. Por supuesto, lo conoceremos plenamente cuando estemos ante su presencia. Pero para eso dejó estos 69 libros, para que nosotros conozcamos quién es Dios, quién es Cristo y lo que hizo, por supuesto, por nosotros. Así que pasemos a la primera parte de lo que vendría a ser esta reflexión que quería compartir con ustedes. Y la primera es el llamado a ser discípulos. Jesús instruye a sus seguidores a ser discípulos en todas las naciones. Esto implica no solo la conversión de personas, sino también su formación continua en la enseñanza de Cristo. Un discípulo no es solo alguien que cree, sino alguien que se somete a un proceso de aprendizaje y de crecimiento espiritual. Es importante que nosotros entendamos que el discipulado no solo ayuda a un tercero, sino que nos ayuda particularmente más a nosotros. ¿Por qué? Porque para enseñar algo, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Aprenderlo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero compartir algo con alguien, necesito vivirlo, aprenderlo, entenderlo. Y eso nos va a beneficiar a nosotros. Nos va a beneficiar en nuestra relación con Dios. Y por supuesto va a beneficiar a terceros, que es la idea también de que nosotros compartamos esa fe, compartamos esa luz, compartamos esa bendición de la cual nosotros somos también partícipes. Hay un libro muy especial, bueno, de una serie de libros del autor Mark Dever. Es una serie de libros que se titula 9 marcas, que son temas muy comunes, podríamos decirlos, en la fe, que son importantes, y él profundiza, no tan ampliamente, pero da detalles muy importantes. Y uno de esos es justamente el discipulado, y una de las cosas que dice es lo siguiente: discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús, es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Discipulado es el término que utilizo para describir nuestro propio seguimiento de Cristo. Discipular significa ayudar a alguien más a seguir a Cristo. Pregunto nuevamente, no es necesario que respondan. ¿Estamos ayudando a alguien más a seguir a Cristo? ¿Estamos ayudándonos a nosotros mismos a seguir a Cristo? Si tomamos este término o esta definición de este autor, nos damos cuenta que el discipular es parte de nuestro propio crecimiento en Cristo. Porque no solo aprende el que me escucha, sino también me llama a esforzarme a mí a conocer correctamente la palabra de Dios. Y es un desafío también, porque nos llama a que debemos dedicar tiempo, a que debemos tener ¿qué? Disciplina, lo que vimos al principio. Un discípulo sin disciplina no es un discípulo. Y la disciplina nos llama a eso, a esforzarnos, a dedicarnos, a seguir el camino que ha sido trazado para nosotros como discípulos. Es una dinámica, hablando del discipulado, que refleja claramente que debe ser en conjunto. Cuando hablamos de que la fe nos ayuda a crecer, que el discipulado nos ayuda a crecer cuando lo compartimos con otros, deja en claro que la fe individual no es productiva y tampoco es bíblica. La fe se vive únicamente en comunidad, con otros. Yo no puedo crecer individualmente, a solas, en lo que tiene que ver con todo lo que es espiritual. Podré aprender, podré crecer tal vez en conocimiento, podré crecer académicamente, hablando en términos teológicos, pero no voy a crecer en fe, en espiritualidad, en amor. Porque ¿cómo tú aprendes a amar? Viviendo con los demás, soportando a los demás. Ayer justamente que teníamos lo de la cena de parejas,
Se habló mucho en términos matrimoniales de lo que es un desafío, hablando del crecimiento espiritual, de la paciencia, de la perseverancia, de lo difícil que es convivir con una persona. Ahora imagínense convivir con 40 o 50, donde hay muchas diferencias, pero esas diferencias es justamente lo que nos ayuda a crecer, lo que nos ayuda a amar, a soportarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a ser pacientes unos a otros. Y eso está ahí donde se ve el verdadero crecimiento espiritual, no individualmente, no solos, como tal vez algunos piensan. Así que, lastimosamente, no se puede crecer en la fe de manera privada. Debemos hacerlo de manera conjunta, como partes de un cuerpo, pues eso es lo que somos. ¿O qué pasa cuando nos bautizamos? Según Hechos 2 del 38 en adelante. Somos parte de un cuerpo. Y si nosotros nos ponemos a analizar nuestro cuerpo, nunca vamos a ver nuestra mano por ahí andando sola. O tal vez saliendo de casa dejando una pierna. Vamos todos en conjunto. ¿Y qué pasa si una parte de nuestro cuerpo se enferma? ¿No procuramos entre todos ayudar a esa parte? Tal vez no puedo caminar bien con la izquierda. Bueno, la derecha tendrá que esforzarse un poco más. No puedo agarrar algo con la izquierda. Bueno, la derecha en esta oportunidad tendrá que hacer todo el trabajo mientras esta se recupera. En eso consiste nuestra fe y la vivencia como cristianos dentro del cuerpo de Cristo. Si alguno está herido, ahí está el otro para ayudar, para levantar, para proteger. No únicamente todo el negativo, también para alegrarse en los triunfos de nuestros hermanos. No es únicamente para estar en las malas, también es para estar en las buenas. Pasemos a la segunda parte. La enseñanza como parte esencial de la vida. El discípulo no solo debe aprender, sino también es llamado a enseñar. O sea que es un proceso circular, en donde aprendemos, enseñamos. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿En algún momento vamos a terminar aprendiendo todo? No. Es un proceso constante. La santificación, el crecimiento espiritual es un proceso que requiere estarse regando, como el matrimonio, como lo hablamos ayer. Un matrimonio necesita regarse en muchos aspectos, porque si no, se empieza a apagar, se empieza a dañar, a fracturar. Entonces es importante que nosotros prestemos atención también a la enseñanza como parte de nuestra vida como cristianos. Jesús dice: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Aquí la enseñanza representa la disciplina en la vida, por supuesto, ¿de quién? Pues del discípulo. El discípulo está llamado a enseñar. Y por supuesto, para enseñar, como mencionamos antes, necesita aprender. La enseñanza de Jesús no es solo teoría, es un llamado a la obediencia y al compromiso con una forma de vida específica. Es lo que habla Santiago de la fe, cuando dice: la fe sin obras es una fe muerta. Es lo que dice el Señor Jesús: por sus frutos los conocerán. Es lo que emana el corazón, lo que va a ser evidencia de nuestra verdadera creencia en Jesús, en lo que es nuestra verdadera relación con Dios. El discipulado nos ayuda a mantenernos enfocados en la misión de Dios y por supuesto en los valores del reino, porque nos ayuda a estar conectados acá. Y si estamos conectados acá, estamos conectados con los valores y principios que el Señor ha estipulado para su reino. Me ayuda a estar constantemente consciente de mi caminar, pues que dice también Salmo 119: tu palabra es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino. ¿Qué quiere decir? Me enseña y me muestra por dónde debo ir.
Por supuesto, es una referencia para el tiempo a que fue escrita. Hoy en día nadie usa lámparas ni siquiera para salir de la calle. Todo está iluminado. Pero ahora imagínense cuando no había esa iluminación y salías de noche a la calle. Bueno, a la calle, bueno, al monte, o donde fuera. No ves nada. Necesitas una lámpara para saber dónde pisas. Bueno, eso es lo que hace la Biblia con nosotros. Ilumina el camino que debemos, por supuesto, transitar. Saber que estoy invirtiendo en alguien más también me anima a invertir en mí mismo, porque me desafía, porque la otra persona también, al ver que está aprendiendo, también le van a surgir inquietudes, dudas, que de alguna manera yo debo ayudar a esta persona a responder. Y eso me anima a mí a esforzarme, a aprender más, a conocer más, para precisamente acompañar a este nuevo cristiano. Para todos también, creo que para nadie sería estar en desacuerdo en que si alguien está pendiente de ti, eso nos reconforta, nos anima. El saber que alguien se preocupa por saber si estoy bien o estoy mal. ¿O acaso eso nos anima? Nos hace sentir apreciados, valorados. Nos hace sentir que realmente valemos. Y para Dios lo valemos mucho. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que entregó su vida a su Hijo por nosotros. Otra frase de nuestro autor McDermott dice: parte de ser cristiano es reconocer que el pecado nos engaña y que necesitamos a otros creyentes para que nos ayuden a ver las cosas que no podemos ver en nosotros mismos. Unirse a una iglesia, frecuentemente lo digo, es como tirarle pintura al hombre invisible. Nuestros pecados se hacen visibles en el transcurso de nuestra relación indiscipulada. De hecho, puedes liderar en una relación de discipulado invitando a otros a corregirte y facilitando las cosas para que lo hagan. Pero debes temer más a Dios que al hombre al estar dispuesto a corregir a otros cuando sea necesario y arriesgarte a ser rechazado por ello. Yo al principio hablé de que los discípulos de Cristo sufren rechazo afuera, pero créanme que también lo sufren adentro. Por esta última parte que dice: ¿quién toma bien una exhortación? Es difícil tomar bien una reprimenda, ¿no? Pues el Señor es claro, dice: al principio no es de gozo ser disciplinado, pero después nos va a aliviar, según Hebreos, según como pasa también con nuestros hijos en nuestro hogar. Pero esto, por supuesto, demanda un desafío, y el desafío de actuar, de no quedarnos callados, de no quedarnos quietos. Hay una frase que escuché hace mucho tiempo que me llamó mucho la atención, y es que hay muchas personas que piensan que lo contrario al amor es la violencia, pero no es así. ¿Saben qué es lo contrario al amor? La indiferencia. El no tener la menor importancia por el otro. Eso es peor mismo que la violencia. El no hacer nada. El ver que mi hermano está yendo hacia el precipicio de su muerte espiritual y yo no hacer nada. O hacer a medias. Porque la palabra también nos enseña en Santiago: el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Pero también Santiago dice lo siguiente, por favor síganme, ese no está acá, pero si quieren leerlo conmigo, está en Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 16. Santiago 2, 14 al 16, lo leo. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz,
caliéntense y sáciense, pues no les dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Aquí vamos a ver que está hablando de una necesidad física. Pero lo mismo pasa en una necesidad espiritual. ¿Qué pasa si un hermano se me acerca a mí o a alguien acá y me dice: hermano, estoy pecando, estoy haciendo esto y esto y lo otro? Y yo le digo, por poner un ejemplo más claro, ¿qué pasaría si mi hijo me dice que está haciendo algo mal? ¿No es mi deber llamarle la atención? ¿No es mi deber corregirlo? ¿No es mi deber salvarlo del peligro al que se está exponiendo? ¿Cómo hacemos eso? A través de la disciplina, de la corrección. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Imagínese que mi hijo se me acercara y me dijo: papá, voy a robar. Y yo entro en mí: voy a orar por ti. No es mi deber llamarle y decirle: eso que vas a hacer no lo debes hacer. Eso que estás haciendo tiene consecuencias. Eso que estás haciendo va en contra de los principios morales de Dios. Eso que vas a hacer no puedo permitírtelo hacer porque te amo. Eso es el amor. Mientras que el amor afuera se mezcla con la indiferencia. Cuando una persona se acerca a otra y dice que va a hacer tal vez algo así y se queda callada y no le dice nada, a sabiendas de que está haciendo algo malo, no está mostrando amor. Todo lo contrario. Más allá de que el mundo lo muestre como que me ama porque me acepta y me permite y me acompaña y me aplaude tal vez lo que voy a hacer. Pero para la fe cristiana, nuestro deber es ir y corregir a nuestro hermano. Es ir y hacer un llamado de atención. ¿Por qué? Porque es nuestro deber, más allá de que por eso suframos rechazo. Es nuestro deber. Nosotros no tenemos que pensar en la consecuencia buena o mala. Solo debemos pensar en que debemos hacer lo correcto, lo que nos corresponde hacer. Quiero aclarar, no es que orar no haga parte de la corrección, por supuesto que lo es. Yo solo a mi hijo no solo le voy a decir: hey, no puedes hacer esto, debes hacer esto otro. También me voy a arrodillar y voy a pedir a Dios para que ayude y guíe a mi hijo. La oración también hace parte de la corrección, pero no es lo único que debemos hacer. No es lo único. Santiago también nos dice en capítulo 5, versículo 19 y 20, ya la parte final de lo que es Santiago, capítulo 5. Hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Ustedes creen que con solo oración hacemos volver a alguien? No quiero que me malentiendan, la oración tiene poder. Dios nos escucha en nuestras oraciones, pero la fe se ve reflejada también en las obras que nosotros hacemos y en el llamado que tenemos. ¿O qué nos dice el Señor Jesús en Mateo 18? A ver si lo tengo acá. Acompáñenme, por favor, en Mateo 18. Mateo capítulo 18, vamos a leer a partir del versículo 15. Dice: si tu hermano peca, yo sé que hay algunas versiones, tal vez como la NBI, NTV o la Reina Valera dice contra ti. Va a ver que en algunas versiones, algunas aclaran de que no todos los manuscritos antiguos dicen contra ti. Solo dice:
si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. No dice ve y ora por él. Ve y repréndelo a solas. Versículo 16. Perdón, no hemos terminado el 15. Si te escucha, has ganado a tu hermano. 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo, bueno, esto es un pasaje que muchos otros grupos han muy mal interpretado, pero va en consonancia con lo que venimos leyendo. Y dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes hacen en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor fue tan sabio que para dejar normalizado, podríamos decirlo, la conducta dentro de la iglesia, nos ha dejado este tipo de procedimientos para precisamente buscar rescatar a nuestro hermano. No podemos simplemente ser indiferentes ante el pecado de nuestros hermanos. Debemos ser intencionales y estar llamados a salvarlos, a rescatarlos. Es que estamos hablando, hermanos, del alma de nuestro hermano. Estamos hablando de una vida que se está perdiendo. Y que tal vez esa vida puede ser la mía en un futuro. Y yo no quisiera que, si me estoy equivocando del camino, los otros hicieran desde la vista gorda, por simplemente tal vez escuchar de mi parte un rechazo. Tal vez al principio puede ser doloroso, pero después, como expresa el Señor, traerá gozo a nuestro corazón y por supuesto al de la persona a la que estamos ayudando. Así que es un simple ejemplo de las tantas cosas que nosotros como discípulos debemos hacer, que no son las únicas, hay muchas más. El Señor se preocupó, se esforzó porque esto llegara a nuestras manos, porque todo necesita suma atención. Todo lo que está aquí escrito necesita suma atención de parte de nosotros. Tercer y último punto: disciplina en la obediencia a Cristo. Seguir a Jesús requiere disciplina espiritual, es decir, una vida de oración, de estudio de la palabra, obediencia y práctica de sus mandamientos. Porque el Señor no nos llama únicamente a ser oidores, sino a ser hacedores. El Señor nos llama a que nosotros debemos ponernos en acción, debemos ponernos en actividad, no podemos quedarnos quietos. Se habla de que la iglesia, de que nosotros somos los que, al formar el cuerpo de Cristo, somos también rocas que construyen precisamente esa edificación, pero no somos rocas muertas, somos rocas vivas, que deben precisamente prestar atención al llamado de Dios. Sin disciplina, el discípulo no puede crecer ni permanecer firme en la fe. O sea que también es una cuestión que nos puede afectar, porque nos puede hacer también equivocarnos, errar, y estamos todos expuestos a errar. Ninguno está en una burbuja que lo proteja de cualquier error, no. Todos estamos expuestos, al vivir en el mundo en el que vivimos, de pecado, estamos expuestos a caer. Pero doy gracias a Dios de que cuento con una familia en la fe que creo que si voy por mal camino va a acercarse y me va a llamar la atención.
y me va a corregir y me va a recordar las palabras que Dios ha puesto en este libro para mi salvación. Por último, el pasaje que ven arriba. Yo sé que muchos acá, y me incluyo por supuesto, que hemos normalizado la idea de que Dios es nuestro Señor, de que Jesús es nuestro Rey. Y le decimos, Señor, Señor, todo el tiempo. Pero, ¿hacemos lo que Él nos dice? Él está exhortando también aquí a sus seguidores y sus discípulos, diciéndoles, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Recordemos que el término Señor es refiriéndose al Rey. Y en términos jerárquicos, el Rey es el que da la palabra y los súbditos son los que la obedecen. Entonces, si nosotros aceptamos a Jesús como Rey voluntariamente, entonces también debemos someternos ¿a qué? A sus directrices, sus enseñanzas, sus mandamientos. Y si entendemos también de que Dios es perfectamente sabiduría, que Dios es perfectamente bondad, de que Dios es perfectamente justicia, ¿por qué dudamos de lo que Él nos está pidiendo es bueno o malo? Debemos tomar por cierto que todo lo que nos dice Dios entra dentro de la misma definición que hace Dios de perfección, de bondad, generosidad, justicia, amor. Debemos confiar en Dios, pues Él es perfecto y nosotros no. Y ese pecado muchas veces nos nubla y nos hace dudar de los mandatos de Dios. Un verdadero discípulo no solo recibe enseñanza, sino que también la practica con disciplina en su vida diaria. La Gran Comisión es un llamado no solo a predicar, sino a formar personas con una vida disciplinada en la fe y la obediencia a Cristo. Hermanos, con esto me despido. Escuchemos a Dios. Pero no solo escuchemos, sino también cumplamos con lo que Él nos pide. Él quiere lo mejor para nosotros. Y créanme que si todos en el mundo hicieran lo que Dios pide, este sería un mundo perfecto. Pues porque Dios es perfecto. Pero tenemos una lucha diaria con el pecado, a la cual debemos prestar atención y no debemos desestimar. Tampoco debemos aislarnos, pues solos no vamos a lograr nada. Todo lo contrario, nos vamos a terminar perdiendo. Necesitamos estar dentro de la comunidad de la cual somos parte y de la cual también cada uno necesita aportar. Estamos siendo llamados a ser activos. Cada uno tiene un don, cada uno tiene un regalo que Dios le ha dado para poner, para sumar en la iglesia. Y necesitamos de tu don, necesitamos de tus manos, necesitamos de tu vida para que esta iglesia crezca. Porque démonos cuenta que si cada uno de los que estamos acá trajera un discípulo para el próximo domingo, esto estaría lleno. ¿O no sería así? Y estamos hablando de uno, nada más, que podamos traer. Así que con eso me despido, hermano. Muchas gracias. Disculparán, por favor, lo del tema de la voz. Y gracias por tu atención y que el Señor los siga bendiciendo.